Ahora nos enteramos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le quitó 3 concesiones radiofónicas al grupo que preside Francisco Pancho Aguirre. No refrendó a tiempo los permisos de la XEMNAM y de la XEHAM ahí en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Que ojo, la XEHAM es la estación más antigua del país. También no le refrendó la concesión de la XHQQ-FM de Monterrey. Pues aparentemente se les olvidó a los de Radio Centro llegar a pedir que la refrendaran. No lo sé. Pero no hay que olvidar que aquí también en la Ciudad de México apagó 4 estaciones de radio. O sea, las apagó. Son concesiones que tiene ahí tiradas. Y por ley, si no usas una concesión, pues debería regresar al poder del Estado, y ahí sí el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el presidente de la misma, Gabriel Contreras, deberían tomar cartas en el asunto. Porque no te puede dar una concesión. Ya no la quiero, ya no la uso. No, señor, es una concesión. Hay mucha gente que quisiera explotar una de estas concesiones. Bueno, pero en fin, ya perdió 3. Solo iban 3. Y sus acciones en el suelo, bueno. Las empresas son un reflejo de sus dirigentes, no cabe duda, ¿no? A ver, ¿cómo que somos racistas, mi querido Carlos? No, a ver. Que sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, la somos historia, bien racistas en México. El calificativo que México ha padecido un Estado racista y gobiernos racistas se refleja en la situación que viven 12 millones de indígenas. Sí, claro. 12 pueblos originarios de este país. ¿Sí? La mayoría no tiene derecho a la alimentación, y si la tiene se la dan más o menos bien. No tienen derecho a la vivienda, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la cultura. No, perdóname, te voy a corregir. Sí tienen derecho, pero no se las dan. Pero no disfrutan ese derecho, sí. O se les ha prohibido, se les ha limitado esos derechos, ¿sí? En Oaxaca están a punto de perderse 5 lenguas, 5 dialectos. ¿Por qué? Porque no hay interés de promoverlos, de fomentarlos, de mantener. Hay una comisión de asuntos indígenas, hubo un Instituto Nacional Indigenista, que ¿para qué sirvieron? Hasta ahora para nada, para hacer política, los directores, para hacer política. Claro. Digo, y la historia nos refleja, pues, uno de los ejemplos. Porfirio Díaz tenía sangre indígena y fue uno de los que quiso acabar con los yaquis durante su dictadura, ¿sí? Y las muertes... Se fueron contra los yaquis, contra los mayos, contra los apaches. Aquí en México mataban, pero con gusto, los gobiernos Por eso llegamos a esa conclusión de que somos un Estado racista y hemos padecido gobiernos racistas. Y las calles también mataban estos indios y después mataban chinos. Todo con la bandera del progreso. En Coahuila, sí. Y hoy... Hay un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que ojalá tome cartas en el asunto sobre estas 10, que dice 6 lenguas. Bueno, eso en Oaxaca. En Oaxaca. No, y en Chiapas también se están extinguiendo, pero da miedo. Sí, el 77% de los 12 millones de indígenas que están asentados en nuestro país o en su país, no tienen... Es nuestro país de todos. Viven en la miseria, en la pobreza extrema, ¿sí? Que pues, se le debería llamar miseria, pero hablando de las realidades alternas o alternativas o eufemismos, son pobreza extrema. Padecen la pobreza extrema. Ahora, vemos en el aspecto de salud, el mayor porcentaje de muertes maternas en este país se registra en los pueblos indígenas, ¿sí? Las condiciones de enfermedades en este país, ¿en dónde se registran más? Ahí también. En este país. Mira, el analfabetismo en este país. También. Pues el último informe realizado por el Coneval en 2018 se dio a conocer, dice, 72% de los indígenas, equivalentes a 8.300.000 personas, pobres. De ellos, 3.2 millones no tienen ni para comprar la canasta básica. Entonces, es lo que llaman pobreza extrema. 7 de cada 10
de los casi 11 millones que viven en México, con al menos un empleo, fíjate, perciben solo un salario mínimo. En 2015, 6 estados del país concentran el 65% de la población india: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán. 5 de esos estados tienen niveles de pobreza superiores al porcentaje nacional, que es del 44%, que son Oaxaca y Chiapas. Oaxaca, 71% de pobres, y Chiapas 77%. La raza que tiene mayor población indígena en México es la náhuatl. Sí, claro. Le sigue la maya. Después la zapoteca y le sigue la mixteca. Son las 4. Los 4 grupos. Sí, los 4 grupos. Y tú vas y vemos a los náhuatl en la miseria absoluta. Sí, pues ahí están tirados vendiéndote manzanitas. Sí. En la economía informal, la gente todavía la regatea, la verdad. Yo me atrevería... 20% de los indios entre 30 y 64 años no saben leer ni escribir. 20%. Ese mismo grupo de edad, el analfabetismo, es apenas del 4%. Sí, hombre. Por eso te decía que yo creo que el adjetivo más lamentablemente que se le puede aplicar es que son los miserables de este país. Sí, claro. No son los que viven en pobreza extrema. 77% de ellos, es decir, 9 millones de personas, no tienen seguridad social. 20% no tienen agua potable en sus casas. Digo, la verdad, y después del sismo la cosa sigue grave. Sí, ¿cómo se llama el secretario de Desarrollo Social que tuvo Rosario Peña? Robles? No, el otro. El que le contaba chistes. Luis Miranda. Luis Miranda, por dedazo, a cada estado le disminuyó entre un 20, 30, 40% el número de edificaciones dañadas por el sismo del 17, porque se le hizo que así... Y en la historia... ¿Por qué? Porque así. Y decía, oiga, esto no es la... Pues yo digo, ese Luis Miranda, sí, que ojalá lo investiguen algún día. A Rosario Robles también, porque no lo creo, porque el presidente se la iba diciendo que los que fueron unos ratas, pero hasta el momento yo no veo que actúe. Y a las ratas se les extingue, se les echa raticida, o por lo menos una trampita que sea como una cárcel, ¿no? Y de esas de ellos. Pero Eduardo, a estas alturas del siglo XXI, no podemos... al menos uno no puede imaginar que 12 millones de personas no tengan derecho a la cultura y no tengan derecho a la diversión. Pero es precisamente por lo que tú acabas de decir, por el siglo XXI. O sea, el siglo XXI está viendo y captando a la gente que puede consumir, a quien le puede dejar algo y a quien no lo está desplazando. Pero el siglo XX también se hizo lo mismo. No puede ser que en el siglo XX haya tantos pobres. Sí. Y sabes que en el XXII lo van a seguir diciendo. Y los gobiernos de la revolución... pero gente analfabeta y menos ahora que hace 50 años. ¿Qué hicieron los gobiernos de la Revolución Mexicana? Sacaron de pobres a muchas personas, no los critiques. No, a pocas. Bueno, muchas, si lo quieres ver. A muchos políticos, los gobiernos de la Revolución los sacaron de pobres. Los campesinos y los indígenas resultaron la carne de cañón. Pero a muchos líderes de grupos indios también los sacaron de pobres. ¿A quiénes? A muchos grupos, a líderes. ¿Sí? Dime alguien que haya sido director secretario general de la Confederación Nacional Campesina que haya acabado en la miseria. No, pero eso no eran ni campesinos. Supuestamente eran los líderes de esos campesinos donde estaban incluidos. Eran caciques. Ya lo sé. Fueron caciques. Estoy ironizando. A ver, el derecho a la cultura, a la diversión. Nacen, crecen, se reproducen y mueren sin conocer el derecho a la cultura, a la educación, a la diversión. O sea, no tienen la menor perspectiva de humanidad. Y sus hijos condenados también a la pobreza y la miseria. Porque obviamente el contexto condena, las probabilidades de que un niño sea pobre en este país se incrementan a lo doble si es de estos grupos. Y la verdad, todos lloramos por ellos hace y unos todo, meses, pero se hace muy poco. Hay que decirlo verdaderamente. Y ahora a muchas ONGs y organizaciones de la sociedad civil ya le retiraron los fondos, porque aquí como hay corrupción, ahora el apoyo va a ser mueran menor. Todos, ¿no? En vez de decir, a ver, vamos a medir las organizaciones que lo hacen bien, que manejan bien su dinero, etcétera, vamos a apoyarlas, porque el gobierno no puede hacer todo en contra de lo que algunos pudieran pensar, no puede. Es que el país estaba podrido, Eduardo. Pues ya sé que estaba podrido. Imagínate que hubiera ganado cualquiera de los otros candidatos. Estuviéramos engañados todavía. Estoy totalmente de acuerdo. Porque todo estaba maquillado. Sería lo mismo. Todo estaba maquillado. ¿Sí?
Es grave lo que sucede. Entonces, los 12 millones de indígenas de este país no conocen lo que es una buena alimentación. Sí, ¿no? Una buena educación. Una buena como es educación. cultura, Sí, nada. Oye, no saben lo que es ni divertirse, Ni que es un divertirse, derecho humano. es un derecho humano. La verdad. Es una violación grave a los derechos humanos. Ni vivir de acuerdo a los estándares del siglo XXI hasta mentales, porque tú sabes cómo tratan a las mujeres en estas comunidades. Así es. De como si fueran casi perros. Es terrible, pero es la verdad. Todos estos usos y costumbres que algunos tanto quieren defender, es lo peor que le puede ocurrir a cualquier mujer o niño en este país. ¿Eh? Sí, porque son unas reglas que no tienen reglas escritas, Terrible. pero que se tienen que respetar. Terrible. ¿Sí? Y a veces, cuando hay plática, cuando platico con otras personas, se extrañan y se escandalizan cuando hablamos de las reservaciones indígenas en Estados Unidos. Pues Y aquí es peor. aquí ni eso les dimos. Aquí no se les dio nada. Digamos en sus puebluchos, ahí terrible. Y el derecho Bien, para a la tierra- concluir, te quedan 10 segundos. Pues que somos un estado racista y un gobierno que hemos padecido gobiernos racistas a través de la Ojalá que historia esto cambie, de porque este país. aparentemente Andrés Manuel López Obrador sí tiene un compromiso con estos grupos y con los pobres. Y sí me gusta su frase, primero los pobres, A ver, indudablemente. a ver. Se acabó tu tiempo. Mensajes y regresamos.